no es ese sino del quién, recuerden quién ejerce el poder de policía. Sí, igualmente, Nora, te agradezco que traigas eso porque no es un método deseable quedarse solamente con un solo libro. Ustedes imagínense que el examen es a desarrollar, ¿no? Y en realidad, ¿por qué es a desarrollar? Porque uno como profesional del derecho, a ustedes le va a llegar cualquier problema en cualquier ámbito, civil, comercial, administrativo, el que sea, y van a tener que saber expresarse ustedes con su cliente de forma oral o escrita, o ante el juez, o ante el, si son abogados administrativistas, con su jefe, con quien sea, con su equipo, van a tener que poder explicar lo que entienden, ¿no? Entonces, imagínense que digo, está en una parte del libro, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Ir a leer al menos 3 fuentes de ese tema y uno poder hacer una síntesis mental, un trabajo, y luego esa síntesis mental volcarla de forma escrita. Entonces, yo les recomiendo, si les parece, una buena forma de estudio es hacer ustedes sus propios apuntes. Nosotros cuando dábamos la cátedra de forma presencial, si alguno conoce a alguien que ya se haya recibido, ¿no? Porque fue antes de la pandemia, pregúntenle que nosotros les pedíamos hacer fichas y de hecho le dábamos mucha importancia a la metodología de estudio, porque realmente después así se ejerce. Y ese es un gran problema, digamos, uno se recibe y después no sabe qué hacer con el título, lo guarda, se lo entrega a los padres, a la mujer, a quien sea, pero no sabe qué hacer con el papel ese, ¿no? Bueno, esta es una forma de poner en ejercicio lo que yo sé, de ganar confianza en mi aprendizaje, ¿no? Y acá si nos equivocamos nos vamos a recuperar, no pasa nada. Entonces no es que le lastimamos a nadie en su vida, sino que nos va mal, tenemos un recuperatorio. Pero tenemos que poder ejercer a conciencia eso, ¿no? Entonces, agradezco un montón, Nora, que traigas este ejemplo, porque por allí uno viene de otros ámbitos con esa idea de leer un pedacito acá, otro del libro acá, y busco respuestas en el libro. Y el abogado no trabaja así. El abogado tiene que ser una persona muy leída, muy instruida sobre un tema o inclusive sobre temáticas generales, ¿no? Y sobre eso poder elaborar una idea, un desarrollo, ¿no? Eh, Fíjense que por lo general los abogados mediáticos quizá no saben tanto de lo que están diciendo, pero saben hablar bien. No sé si lo notaron. Entonces también les recomiendo, cuando ustedes puedan, ya aprovechando, hablando de recomendaciones, hacer un cursito de oratoria. Hay cursos de oratoria en la Facultad de Derecho que son gratuitos para estudiantes. Bueno, el doctor Luis Alegre comenzó hace mucho tiempo con eso, ¿no? En la facultad y hay un montón de personas también que hacen ese trabajito. Pero bueno, la idea es esa, no me quedo con un pedacito del libro, ¿sí? Leo, busco de 3, 4 autores, qué dice uno, qué dice otro, y sobre eso yo voy armando mi propio apunte y sobre eso voy elaborando mis propios escritos y mis desarrollos, ¿no? Por ejemplo, poder de policía, lo Respecto de lo que ideal, usted lo dijo la clase óptimo, anterior, sería, sí, sí, perdón que quiero completar lo de poder de policía para que quede bien respondido. Poder de policía sería desarrollar la tesis restringida, la tesis amplia, explicar la casuística, como yo les decía, fallo Plaza de Toros, fallo Cine Callao, otro más donde quieran hablar de ir como ampliando esa visión de la tesis amplia, ¿no? Que quede bien claro quién ejerce el poder de policía. Yo pregunto, bueno, a desarrollar, punto 4, poder de policía. ¿Ah? Entonces, el poder de policía lo ejerce el Congreso de la Nación a través del dictado de leyes. Ahora bien, la tesis, que primero, yo no estoy hablando Armando con mis palabras, ¿no? Si yo tuviera que responder ese ítem. De forma primera, lo que se siguió, lo que se utilizó, o la visión del poder de policía, o la aplicación del poder de policía, era la tesis restringida, que consistía solamente en que sí, se gobierne a través de la regulación de seguridad, salubridad y moralidad, ¿no? O se ejecute, no sé, busquen ustedes las palabras. Yo les estoy hablando así sin mucho pensar, pero para mostrarles el ejercicio mental que hay que hacer. De decir, leo varios libros, por ejemplo, Poder de Policía lo desarrolla el doctor Balbín, lo desarrollan varios autores lo desarrollan. No es solamente porque es un tema muy importante del derecho administrativo, ¿no?
Entonces ir buscando, bueno, los autores que seguían la tesis restringida y lo que se aplicó de forma primera solamente hablaba de la intervención del Estado en seguridad, salubridad, moralidad, que consistía en estos aspectos, ¿no? Y ahí pueden inclusive citar fallos de eso, seguridad, salubridad y moralidad, ¿no? Pero luego viene el caso tal, el caso Plaza de Toro, el caso Cine Callao, y a partir de esto, y contando un poquito los casos, se empezó a hablar una tesis un poco más ampliada del poder de policía, donde el Estado ya no solamente quedaba mirando ante esta situación, sino que se comprometía, todo era y empezaba a intervenir en las actividades, ¿no? Hasta hoy que se considera un amplio poder de policía del Estado sobre determinadas actividades, materias, y pueden hasta inclusive dar ejemplos, ¿no? Pero ese sería como el desarrollo de una respuesta de una forma medianamente completa, ¿no? No sé si ahí más o menos quedó respondido. ¿Alguna otra preguntita de estos temas que venimos dando hasta ahora? Aclaro, de paso ya que estamos, que no es poner sanata cuando uno tiene un examen a desarrollar, ¿eh? No es pongo todo, no, es sobre el tema que me preguntan. Porque, por ejemplo, supónganse que, volviendo un poco a fuentes del derecho administrativo, le pido desarrolle decreto reglamentario o desarrolle decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Con nombrar, por ejemplo, con desarrollar el artículo de la Constitución Nacional que habla del decreto de necesidad de urgencia, hacer una breve crítica es suficiente. ¿Y eso cuánto me puede tomar? Un párrafo, ¿no? No 2 párrafos, no más que eso, pero estaría completo, por ejemplo, ¿no? Porque tanto decreto de necesidad de urgencia como decreto reglamentario, o sea, todo lo que es fuentes del derecho eh, es derecho normativizado, digamos. ¿No? Estamos hablando de conceptos de Profe, normas y de regulaciones y de formas, ¿no? Entonces, como es algo muy, muy claro, digamos, no habría tanto debate, ¿me explico? Es más que nada saber cómo opera como fuente dentro del derecho administrativo, ¿no? profe, No sé quién es. Sí, yo González Santiago le hablo. En el caso de decreto de necesidad de urgencia, habría que poner también en qué caso nos aplica, o sea, en qué ámbito nos aplica. claro, claramente, ahí estaría completo. ¿Para qué sí podemos tener un decreto de necesidad de urgencia y para qué no? Igual que de los decretos de emergencia, ¿sí? ¿Alguna duda en todo lo que venimos dando hasta ahora? Bueno, entonces vamos a avanzar un poquitito más como para poder entender un poco lo que es la persona del Estado, la personalidad del Estado, que si bien les cuento que esta parte del dictado, eh, antes nosotros en el 2017, 2018, en realidad se modificó el programa y antes teníamos un montón de teorías de la personalidad del Estado acá, las fuimos sacando simplemente para quedarnos con las que por allí tienen mayor valor utilitario. Igualmente yo les recomiendo que las lean, si tienen el libro del doctor Grando, como decían ahora, y van a encontrar todas las teorías y nos permite enriquecer un poco la mirada de cómo se interpreta, cómo se construye esta idea, ¿no? Ya saben que yo soy de ejemplos burdos y brutos por ahí, entonces decía yo, siempre digo, nadie va y abraza a la madre patria, nadie viene a abrazar a la provincia de Corrientes, no, no existe una persona eh, que sea no, no hay, digamos, y a partir de allí va la construcción, ¿no? En principio, ninguno de nosotros podría hacer eso. ¿Por qué decimos en principio? Porque eso tiene, esta idea responde en cuanto a dónde nos paremos para poder justificar la personalidad del Estado, ¿no? Allí vamos a tener teorías que afirman la personalidad del Estado, que lo entienden como una persona jurídica independiente, y teorías que lo niegan, ¿sí? Como les decía, ya hoy no forma parte digamos, del dictado de la materia, poder ahondar tanto en estas teorías. Sí, por ahí recomendarles que lo lean porque, por ejemplo, las teorías negatorias de la personalidad del Estado, que se encuentran más fuertemente alojadas en el derecho anglosajón, tienen una visión muy rica de por qué no.
¿no? Porque, bueno, justifica el abuso de poder, porque está ligado a un montón de cuestiones que quizás nosotros por allí son digamos, pequeños perjuicios, digamos, de eh, tener una teoría afirmativa, ¿no? Una teoría que afirme al Estado con una personalidad propia, ¿no? Después tenemos las teorías de representatividad, por ejemplo, ¿no? Teorías de la institución, y bueno, así podemos ir encontrando hasta que llegamos nosotros a la teoría que vamos a desarrollar para hablar de la personalidad del Estado, que es la teoría del órgano, ¿no? Que la nombró Nora recién. Y en realidad yo digo, pobres los autores que la desarrollaron me escuchan y se revuelven seguramente, pero para explicarlo de una forma biologicista, porque fue esa la intención, digamos, tomaron una idea 100% extraída de la naturaleza, de los procesos biológicos y fisiológicos, de tomar al órgano o al cuerpo humano, ¿no? Y si nosotros pensamos en el cuerpo humano de forma muy burda, ¿no? Que quien dirige o conduce el cuerpo humano es la cabeza, ¿sí? El cerebro con todo el complejo neuromotor, que es el que ordena la actividad, ¿no? Y a su vez tenemos varios procesos que se realizan dentro de nuestro cuerpo. Tenemos el sistema digestivo, por ejemplo, que se encarga de todo lo que es la alimentación, el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, el sistema reproductorio, como para refrescar un poquito que esta unicidad que me hace a mí Belén, que la hace a Mónica Mónica, Héctor Héctor, por nombrarlos acá los que los veo conmigo, realmente implica un montón de procesos internos que no se ven. Fíjense las palabritas, internos, ¿no? Entonces, a partir de allí podemos pensar que el órgano como tal, un órgano como tal, está conformado de una célula, ¿sí? Que se agrupa por esa afinidad de función. Entonces, yo en un pulmón voy a tener células pulmonares. ¿Estoy diciendo una obviedad? Sí, pero es necesario tenerlo en cuenta para la teoría del órgano nuestra, ¿no? Entonces ese pulmón, que es el órgano, va a tener células propias adecuadas a su función. No habría un porqué, no habría forma de que haya una célula digestiva en el pulmón, ¿sí? El pulmón va a tener células que se dediquen a la actividad respiratoria, van a estar los alveolos, va a estar el equipo que tenga que realizar la actividad respiratoria. Y ese es un órgano, el pulmón. A su vez, va a trabajar con otro órgano y así podemos ir armando hasta llegar al sistema respiratorio. Lo mismo podemos decir que sucede en el Estado, ¿no? En la administración. Entonces nosotros vamos a tener dentro de la administración el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Hacienda y Finanzas, ¿sí? El Ministerio de Producción. Y en principio, en el Ministerio de Producción solamente van a haber órganos que se dediquen al área de producción. ¿Por qué digo en principio? Porque claramente, si nosotros sabemos que tenemos un sistema circulatorio que conduce la sangre y que las neuronas tienen que llegar con la información que da la cabeza hasta las células y también toman esa información de los órganos y la suben y la modifican y demás, eh, claramente tiene que haber una comunicación perfecta entre este organismo, ¿no? Entonces vamos a tener células, órganos, complejos de órganos formando subsistemas, luego sistemas, ¿no? Y a partir de estos sistemas, la unicidad de ese cuerpo que va a tener una armonía perfecta para trabajar cual reloj coordinado. Nosotros, cualquiera que haya tenido alguna enfermedad, sabe que se pasa un poquito, con el ejemplo más criollo todavía que me pueda encontrar, cualquiera que hoy se coma una super coca, un pancho, unos chisitos y después se come 2 kilos de helado, se empacha, ¿verdad? Entonces, claramente si yo abuso de la exigencia de esa organicidad se va a enfermar, ¿no? Y lo mismo sucede con el Estado, ¿no? El Estado va a tener sus células que se agrupen, que vamos en este caso los seres humanos, ¿no? El personal que trabaje para el Estado, que se va a organizar por función, por actividad, y luego así por sistema y subsistemas de funciones. Voy a dar un ejemplo de educación que es lo más claro. Nosotros entramos en el Ministerio de Educación y vamos a ver que tenemos dirección de enseñanza media, dirección de enseñanza escolar, dirección de jardines de infantes, dirección de enseñanza superior, ¿no?
que está de vuelta dividido por funciones. Y a su vez, dentro de cada uno vamos a tener mayor subdivisiones y mayores organismos que controlan presupuesto, que controlan actividad docente, que controlan currícula, ¿no? Entonces ahí podemos ver claramente cómo realmente digamos, la administración se organiza como un organismo, como una unicidad orgánica, ¿sí? Compuesta por sistemas y subsistemas de órganos, y a su vez estos órganos vinculados con células específicas acorde a esta función, que a su vez tienen un sistema de comunicación muy asiduo, muy eficaz, muy suficiente para realizar esta actividad. ¿Qué sucede? Falla la comunicación, falla una célula, falla un complejo orgánico, el cuerpo se enferma, ¿no? El cuerpo deja de funcionar adecuadamente. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque si quieren hay sendos textos para leer respecto del cuerpo enfermo o el órgano enfermo de, por ejemplo, del doctor, ¿cómo es este? Gordillo, que es el que tiene sus libros en internet. Siempre digo yo que lo tenemos gratuito, hay que aprovechar lo que es gratuito allí. Pero no solamente él escribió de esto, sino un montón de autores, ¿no? Justamente haciendo referencia a la importancia de mantener el cuerpo de la administración sana, ¿no? Darle comida suficiente. ¿Qué significa eso? Alimentar, cuidar a sus células, ¿sí? Cómo yo cuido a mi personal, cómo lo abastezco de conocimiento, cómo lo enriquezco, cómo nutro la administración. Preguntas que por allí no nos haríamos, ¿no? Si no lo viéramos como un organismo, ¿no? Y en realidad desde donde lo tomemos, si lo miramos hoy en un sentido empresarial y a partir de la Argentina, cuando empezó ya a trabajar me voy un poquito más de tema, pero esto de trabajar con criterios de gobernanza o buena gobernabilidad, que son los criterios que aparecen cuando la Argentina se inserta al mundo por, digamos, compromisos internacionales donde asume claridad, transparencia institucional y un montón de valores para aplicar a la administración, asume esto, ¿no? Esto de capacitar a la administración, actualizarla en temática de derechos humanos, por ejemplo, de violencia de género, ¿sí? De trabajo infantil, cuestiones que por allí parecieran ser obvias, pero que hasta hoy sucede. No sé si ustedes vieron, recién estaba leyendo el caso y solamente lo traigo como ejemplo, ¿no? No vamos a debatirlo, pero es un caso que ayer culminó en todas las redes, que es el caso, y todavía está por esclarecerse, de una chica que fue a una comisaría del Chaco a denunciar violencia de género y terminó detenida, por ejemplo, ¿no? Y todavía no están esclarecidos los hechos, y es que los policías se aburrieron, se cansaron de escucharla y digamos, la detuvieron, o si es realmente, como dice la policía, que esta señorita se puso agresiva y realmente motivó su detención. Aún así tendríamos que preguntarnos, puede ser que una persona que vaya en estado de ánimo totalmente, no quiero dar digamos, un tipo penal porque no corresponde, pero no sabemos en qué estado emocional puede esta persona hacer una denuncia. Nadie va a la policía porque tenga ganas de ir a molestar, en principio, nadie en su sano juicio, ¿no? Entonces, allí va lo que es la capacitación, por ejemplo, para personal de la administración, que es personal policial en este caso, ¿sí? Pero podría ser cualquier tipo de personal. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de esto, de lo que es dar vista a un expediente? Y que hay veces que el personal no está capacitado para dar vista a un expediente, ¿no? Simplemente para mostrar las fallas, ¿no? O qué pasa cuando no cuidamos al cuerpo de la administración, no estamos mirando cómo lo capacitamos, cómo vamos, digamos, generando una dinámica dentro de este organismo, ¿sí? Entonces, inclusive avanzando un poquito más para que podamos imaginarnos cuán importante es la teoría del órgano para el derecho administrativo, cuán fundante es como teoría de la personalidad, cuando nosotros más adelante veamos, ya en la segunda parte del cursado de la materia, veamos justamente los contratos de derecho administrativo, veamos el contrato de empleo público y la posibilidad del administrador